Dijo que me dejó una misión imposible, Adolfo, de 15 minutos. Creo que nada más voy a orar. Ya me conocen que soy predicador del Evangelio Eterno. Y pues siempre sí me tardo mis 45 minutos, y hay veces que ya me compraron un reloj ahí para que no me pasen los hermanos. De todos modos sigo amando con el corazón de Cristo. Bueno, pues ese video que vieron ahí, hermanos, pues nos hace recordar muchas cosas, ¿verdad? Nosotros, la palabra de Dios dice que algunos de nosotros solamente sembramos, regamos en la vida de otros. Y seguramente de los que han permanecido aquí y vieron algunas de las fotos que aparecieron ahí, pues se pudieron percatar de que hay muchas personas que no están aquí, que pasaron por aquí y estuvieron aquí sirviendo, y Dios nos permitió invertir en sus vidas, ¿verdad?, espirituales. Ahora están algunos de ellos en otros estados, algunos permanecen aquí en Oaxaca, pero creemos que la Escritura dice que nosotros, Dios nos permitió invertir y sembrar en sus vidas. Y pues cuando los veamos por ahí en la calle o en algún otro lugar o en las redes, podamos decir: yo contribuí algo con el crecimiento espiritual de esa persona. Y como dijo Adolfo, algunos permanecen aquí desde el principio. Wendy fue la primerita que nos permitió hacer una pequeña reunión aquí todavía no había una vivienda, ¿no? Había un cuarto muy pequeño ahí que lo usamos como una célula, ¿te acuerdas? Y ahí apareció, le decía a mi esposa, ya apareció la primera clase que tuviste con los pequeños, y de ahí ya Dios empezó a obrar de una manera bien poderosa. Me acordé de los muchachos cuando andaban allá en San Lucas y Avilí evangelizando a la gente y bendiciendo a la gente, llevando esa escuela bíblica de verano con ese conito que salió ahí rojo, ¿verdad? Entonces, muchos recuerdos. Y pues vamos a orar antes de entrar al sermón, hermanos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, poder estar aquí en este lugar, Señor, por 6 años. Gracias, porque todo lo que vimos, Señor, es el fruto de tu trabajo, es el fruto del trabajo de tu Santo Espíritu obrando en corazones, atrayéndolos a Cristo y usando la palabra que el Espíritu Santo inspiró para cambiar vidas, transformar vidas. Y estamos acercándonos a ti en esta tarde, Señor, para pedirte que continúes haciendo esa obra con los que estamos aquí en esta tarde, Señor. Permíteme, Señor, que, como alguien ha dicho, ya el predicar se vuelva un acto de adoración. Permite que cuando esté yo predicando te esté adorando y glorificando. Y asimismo también, Señor, permite que tu Santo Espíritu, Señor, esté impartiendo hoy en esta tarde algo nuevo que tú tienes reservado para mis hermanos en este día tan especial. Espíritu Santo, glorifica a Cristo en nuestros corazones para la gloria de Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, pues abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y algunos me dijeron: hermano, ¿por qué no hace como... ¿Por qué cuando a la hora de la predicación no pasa y cuenta la historia de cómo iniciaron, y desde que iniciaron a como son ahorita? Pero de repente me surgió que la idea era buena, pero dije, no creo que sea sabio hacer eso, ¿verdad? Hay que darle lugar a la palabra de Dios. Quisiera que sí fuera, pero prefiero mejor darle lugar a la palabra de Dios, ¿verdad? Y que a
través del video que vieron, pues a ustedes hayan traído a memoria muchas cosas, ¿verdad? Que tocaron su corazón. Así que pues Dios me dirigió acá para encontrar el tema de hoy en Juan 17. Juan 17 es el tema de esta tarde, es la oración intercesora de Jesucristo por sus discípulos. Es una oración muy conocida. Capítulo 17. Y no lo voy a leer completo ahorita como al empiezo, pero lo voy a estar leyendo conforme vayamos marchando en este texto. Pero quiero mencionarte algunas cosas antes de que entremos a la predicación. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos conocido por las Escrituras que una de las características de la vida de nuestro Señor Jesucristo más sobresalientes es que Él fue un hombre de oración, fue un hombre que dependió completamente de oración. Creo que eso es sobresaliente en los evangelios. Encontramos a Jesucristo apartándose de todos y de todo para tener un tiempo íntimo con su Padre, Dios Padre. Sin embargo, yo creo que no hay otra oración como esta que encontramos en Juan 17, porque no se le puede comparar a otra oración. No se le puede comparar a otra oración porque el momento en el que el Señor Jesucristo hace esta oración, estaba pasando por un tiempo, pero un momento en su ministerio crucial. Había ya dado algunas instrucciones a sus discípulos en el aposento alto, ¿verdad? Esos discípulos que ante la inminente partida del Señor Jesucristo, pues se sentían como abandonados y necesitaban ser instruidos, consolados. Ahí les da grandes frases en los versículos que aparecen ahí, que los conocemos algunos de memoria, que dicen, ¿verdad? No tengan miedo, dice el Señor Jesucristo. Paz los dejo, mi paz les doy. Les empieza a decir eso, ¿no? Les empieza a dar esperanza, porque estaba a punto de dejar a sus discípulos. Entonces, esta oración es muy significativa por esa razón, porque estaba en un momento crucial de su ministerio. Y aparte de todo esto, amados hermanos, tenemos el gran privilegio, fíjate, tenemos el gran privilegio de poder escuchar esta oración. Yo creo que Jesús de manera intencional, permitió que sus discípulos escucharan esta oración, esta comunión entre Dios y el Padre, y también permitió que Juan la dejara escrita en su evangelio, para que nosotros viniésemos a ser beneficiados con esta oración. Entonces, es una oración que tenemos el privilegio de escuchar, la comunión entre el Padre y el Hijo. El tema entonces es la oración intercesora de Jesús por sus discípulos. Y esto me lleva a mi punto 1. El punto 1 es que Jesús ora para que se cumpla el plan de salvación de Dios Padre. Ahora sí leemos el versículo 1 al 5. Pon tus ojos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús, y alzando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Inmediatamente cuando nosotros vemos o leemos esta oración, lo que resalta a nuestra mente es que en el pensamiento del Señor Jesucristo,
estaba como entrelazada y conectada el sufrimiento, la crucifixión, pero también estaba entrelazada con el sufrimiento y la crucifixión su gloria, el ser glorificado. Este pensamiento estaba en esta oración. Esta oración refleja que su mente, en la mente de Cristo estaba la gloria, su glorificación, pero también estaba el pensamiento de su sufrimiento y su crucifixión. Estaban entrelazadas estos dos aspectos de su oración. Jesús le dice al Padre: Padre, ha llegado la hora, yo ya terminé la tarea que me acabas de encomendar. Yo ya terminé la tarea que tú me has encomendado que hiciese en la tierra. A unas pocas horas Jesús ya estaba a punto de ser arrestado, llevado y ser juzgado, para posteriormente ser llevado a la cruz del Calvario y morir en la cruz. Y en el contexto de esta escena, Jesucristo dice esto. Jesucristo dice: glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. De inicio, yo quiero decirte, hermano, que en este texto tú aprecies lo que acabo de decir hace unos segundos. Tú aprecies que la gloria del Hijo y la glorificación del Padre, más mejor dicho, la glorificación del Hijo y la glorificación del Padre están conectadas. No solamente en su oración están conectadas su crucifixión, su sufrimiento y su gloria, pero también la glorificación del Hijo está conectada con la glorificación del Padre. Sin embargo, yo quiero que ustedes piensen más allá. En el contexto de este texto, lo sorprendente y lo asombroso de esta conexión de la glorificación del Hijo y la glorificación del Padre es que el Padre, el Dios Padre, tomó un instrumento como la cruz del Calvario para que fuese el instrumento que Él preparó para que el Hijo fuese glorificado. Y en su sufrimiento en la cruz, ¿verdad?, también el Padre fuera glorificado por esa razón. Yo quiero que te preguntes ahí, ¿no habría otra manera en que Dios Padre, al enviar a su Hijo, pudiese hacer un despliegue de la gloria, la majestad, el poder, la misericordia y la gracia de Dios? ¿No había otra manera que Dios pudiese dar a conocer su gloria a través del Hijo? El Hijo pudo llegar aquí como el dueño del universo y aplastar a sus enemigos y hacer su voluntad y destruir a los pecadores. Sin embargo, el instrumento que Dios Padre preparó para glorificar al Hijo fue su sufrimiento a través de la cruz del Calvario. Y yo creo que la respuesta a eso, amados hermanos, es que no hay otro lugar. No existe otro lugar como la cruz, donde Dios hace un despliegue, inminente del esplendor de su gloria al crucificar a Dios Hijo, y en el cual puedan ser glorificados el Padre y el Hijo. Es allí, en la cruz, donde el Padre es glorificado. ¿Por qué? Porque es justamente allí que Jesucristo toma el lugar de los pecadores, siendo un sacrificio sustituto por los pecadores. Y eso es asombroso. Eso es asombroso, hermano. Que el Dios de amor bajó del cielo para rescatar a sus enemigos. El creador del universo bajó a rescatar a sus adversarios. Aquellos que habían tomado su ley y la rompieron y la transgredieron y no les importó. Eso es asombroso. Eso es asombroso. Poner Dios a su Hijo clavado en una cruz para mostrar el esplendor de la gloria del Padre y la gloria del Hijo. Él fue el sacrificio sustituto por sus escogidos, por los que habían sido apartados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y en su crucifixión, muerte y resurrección y ascensión al Padre,
el Padre lo revistió de majestad, de poder, de autoridad, dándole el señorío absoluto sobre todas las cosas. Y Jesús le dice: Padre, glorifica ahora a tu Hijo. He terminado la obra que me has mandado hacer en la tierra. ¿Y sabes cómo contesta el Padre la oración del Hijo? En Filipenses 2, capítulo 5 al 11, vemos esa respuesta a la oración del Hijo. Dice Filipenses 2, 5: haya pues entre ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso es la respuesta de Dios a la oración del Hijo en Juan 17. Glorifica a tu Hijo. Dios lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Eso es asombroso, hermanos. Quizás antes de que nosotros fuésemos creyentes, bueno, yo en mi caso vengo de un contexto católico y yo miraba cruces en mi casa y miraba un Jesucristo clavado, sangrado, agonizante, sufriendo. Ahí lo miraba en esa cruz. Pero ahora que he conocido a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, ahora tengo otra visión de ese Cristo que yo miraba en la pared de mi casa. Este Jesús colgado de esa cruz, humillado, golpeado, agonizando, allí en esa cruz, colgado de esa cruz, Él estaba impartiendo vida eterna. Como le has concedido autoridad para impartir vida eterna, dice lo que acabamos de leer, del 1 al 5. Tú le has concedido impartir vida eterna a los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, Padre, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese Jesucristo colgado en la cruz, agonizando, sufriente, golpeado, humillado, estaba repartiendo vida eterna. Y a la misma vez, el Padre estaba siendo glorificado por el Hijo. Glorifícame tú, oh Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Aún más asombroso de lo que te he estado compartiendo. Jesucristo siempre fue poseedor de la gloria del Padre, porque Él es la misma sustancia del Padre. Él no necesitaba ser glorificado, porque Él siempre fue poseedor en la eternidad como Dios Hijo de la gloria del Padre. Sin embargo, como Dios encarnado, en su humanidad, como tú y como yo, quería ser glorificado, quería ser exaltado por el Padre. Entonces, podemos concluir, hermanos, que el pensamiento que dominaba a Cristo era completar la tarea que le comisionó el Padre en la tierra de traer vida eterna y ser glorificado por el Padre. Ese es el pensamiento que dominaba la mente de Jesucristo. Hoy, lamentablemente, hermanos, tristemente, y lo digo con un corazón que duele, hermanos, hoy tristemente vemos que en los púlpitos se promueve una vida glorificada, o la gloria sin el sufrimiento, o la gloria sin la cruz. Vemos evangelios de estereotipo, tipo de prosperidad, ¿verdad? Vemos evangelio
psicológico. Vemos Evangelio a la carta que promueve todo esto. La gloria sin la cruz, la gloria sin el sufrimiento, la gloria sin la humillación. Gracias a Dios por todos esos púlpitos de esas iglesias que promueven el Evangelio de Jesucristo, la sana doctrina verdaderamente. Gracias a Dios por todos esos pastores fieles a la palabra de Dios que están predicando un mensaje centrado en Jesucristo. Gracias a Dios por ese tipo de pastores. Porque te voy a decir una cosa, amado hermano, hay solamente dos maneras de vivir en la vida, nada más, dos maneras. Cristo vivió y fue dominado con un pensamiento para terminar la obra que Dios le había conferido en la tierra y ser glorificado, pero para que también el Padre fuera glorificado. Y hay dos maneras nada más de vivir en la tierra. O vives para la gloria del Padre, que es realmente para lo que tú y yo fuimos creados. Vivir para la gloria del Padre. Entonces vas a encontrar significado, propósito, plusvalía en tu vida. Y vas a querer agradar a Dios en todo. Y la otra manera de vivir es, si no vives para la gloria de Dios, ¿para quién vivirás? Para tu propia gloria. Y eso te va a llevar a la miseria. Eso te va a llevar a la miseria porque no fuiste creado para vivir de esa manera. Así que yo te aliento, hermano. Aliento a esta iglesia, Comunidad Gracia Redentora, que vivamos para la gloria del Padre. Que el pensamiento dominante en nuestras vidas sea glorificar al Padre, hacer la tarea que Él nos ha mandado hacer como iglesia. Si la segunda persona de la Trinidad, escucha esto, si la segunda persona de la Trinidad tuvo una vida de dependencia al Padre para llevar a cabo su obra, ¿qué será de nosotros, pobres mortales? ¿Verdad? ¿Qué será de nosotros, hermanos? Si el mismo Dios Hijo dependió de oración para poder hacer la obra del Padre, ¿qué será de nosotros? Tan débiles, que tropezamos una y otra vez. Pero ahí está ese ejemplo de oración para venir al Señor, porque Él dice en Juan 15:5, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, van a dar mucho fruto. Van a dar mucho fruto, porque fuera de mí nada podemos hacer. Entonces, yo quiero animarte a que la oración que nosotros hagamos sea una oración modelo como esta. Que le digas al Padre, Señor, cumple tu voluntad en mi vida. Cumple tu voluntad en mi vida. Líbrame, Dios, de cumplir mi voluntad en mi propia vida. Porque te voy a decir algo, hermanos. No hay un lugar más seguro en la tierra, no hay un lugar más seguro en el planeta Tierra que estar en el centro de la voluntad de Dios. Si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, terminarás glorificando al Padre. Terminarás glorificando al Padre como el Hijo lo glorificó. Esto me lleva a mi segundo punto. Jesús ora por sus discípulos. Quiero que con nuestros ojos, volviendo ahí a Juan 17, vamos a leer 4 versículos. Dice el 6: he manifestado tu nombre a los hombres que al mundo me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 9 y 10: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Ya hay un segundo énfasis. Por los que me has dado, porque son tuyos y lo tuyo es mío. Y todo lo tuyo, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado con ellos. Versículo 24. Padre, quiero que lo que me has dado esté también conmigo. ¿Te das cuenta que hay un énfasis ahí, hermano, en la oración de Jesucristo? Hay un énfasis
oración de Jesucristo, diciendo que esos discípulos, esos pescadores, esos colectores de impuestos, que colectaban impuestos, esos pescadores, dice que el Padre, antes de la fundación del mundo, ya el Padre se los dio a Jesucristo como un regalo. Si tú eres cristiano, hermano, si tú eres creyente, el Señor, desde antes de que el mundo existiera, Él ya te había entregado al Padre como uno de sus discípulos. Si tú eres creyente, Él ya te había entregado al Padre desde antes de la fundación del mundo. Sorprendente, ¿verdad? Es algo que no logramos dimensionar, pero somos un regalo del Dios Padre al Dios Hijo. Pregunta, hermanos, cuando tú le regalas algo a alguien, ¿qué le regalas? Buscamos siempre lo mejor para regalar, ¿no? No buscamos o vamos a una segunda para ver qué encontramos, ¿no? Buscamos algo bueno, algo atractivo, algo que sea de agrado al que va a recibir el regalo. Nosotros tenemos todo lo contrario, hermanos. Somos los regalos de Dios Padre al Dios Hijo. Y no porque valgamos nosotros, que nosotros tengamos algún valor en nosotros. Nosotros tenemos absolutamente ningún valor, ninguna atracción para que el Padre dijera: mira, qué bonitos regalos te estoy entregando. No quiero sonar o ofender a nadie, pero estaba prácticamente entregándole basura el Padre al Hijo, para que el Padre la restaurara, la limpiara, la perfeccionara, la adoptara como sus hijos. Y entonces sí cobramos una plusvalía en nuestras vidas, porque tenemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de nuestro lado. Entonces, somos los regalos del Padre al Hijo. Fíjate lo que dice Juan 6:37. Quiero que escuches qué es lo que dice Juan 6:37. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echo fuera. El 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y lo más asombroso, lo más sorprendente, en Juan 10, versículos 27 y 28. Escucha esto, hermano, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, de nuevo, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Quiero que te hagas una pregunta en esta mañana, hermano. ¿Por qué viniste a Cristo? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué estás tratando de vivir una vida cristiana? ¿Por qué buscaste de Dios? La respuesta es que el Padre te tomó de la mano y te trajo al Hijo. Este es uno de los regalos que le pertenecen a mi Hijo. Te toma de tu mano y te lleva al Padre y te entrega. El Padre dándole un regalo al Hijo. Por eso estamos nosotros en el Evangelio. No es porque nosotros tuvimos un buen corazón o quisimos buscar a Dios. No, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. La Biblia dice que nosotros no queríamos, ni deseábamos, ni podíamos venir a Dios. Dios tuvo que ir a buscarnos, hermano. Tomarnos de la mano y traernos
al Hijo como un regalo. Ahora, estos que dice el Señor Jesucristo que eran del Padre y que el Padre se los regaló, ¿qué tuvo que hacer Jesucristo? ¿Qué tuvo que hacer Jesucristo para alcanzar a esos discípulos que eran escogidos del Padre y que el Padre se los dio a él como un regalo? ¿Qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo para recibir esos regalos? Versículo 8. He manifestado tu nombre, vuelve a Juan 17, he manifestado, versículo 6, perdón, 6 y 8 voy a leer. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, versículo 8. Yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron. ¿Cómo encontró sus regalos? ¿Cómo recibió sus regalos Jesucristo, sus discípulos que eran regalos apartados de la eternidad para dárselos a Cristo? ¿Cómo los recibió Jesucristo? Jesucristo les compartió el Evangelio. Jesucristo les compartió el Evangelio. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Dejó el cielo, se encarnó, se humanizó para dar a conocer al Padre. Le he mostrado tu nombre y todas las palabras que me has dicho, se las he dicho y ellos han creído. Eso nos lleva, hermanos, a entender nosotros que Dios tiene muchos regalos allá afuera, o quizás aquí adentro. Dios tiene muchos regalos, y la única manera en que esas almas, regalos, van a venir al Padre es la misma manera en que Jesucristo los trajo a él, compartiéndoles el Evangelio. Compartiéndoles el Evangelio. Y hay una controversia ahí de una doctrina que no quiero citar porque no es mi propósito en esta mañana, la doctrina de la elección, de los escogidos de Dios, los elegidos de Dios. Muchos han dicho, mira, no te afanes, si son elegidos se van a salvar de cualquier manera, se van a salvar de cualquier manera, no te afanes. Sí, se van a salvar única y exclusivamente si reciben el Evangelio de Jesucristo. Esa es la única manera en la que se van a salvar. Pablo dijo, por lo tanto, yo lo soporto todo por los escogidos. Según Timoteo 2:10, yo lo soporto todo por los escogidos, por amor a los escogidos lo soporto todo, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. Y eso me lleva a mi tercer punto y final, donde el Señor Jesucristo pide tres cosas: protección, pide santificación y pide unidad de sus discípulos. Juan 17, vuelve allí. Leemos del 11 al 16. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, porque tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El contexto de nuevo de esta oración es la partida inminente del Señor Jesucristo. Va a abandonar a sus discípulos. Y Jesucristo hace énfasis al Padre diciendo: necesito protección para estos discípulos. Pide protección por sus discípulos. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo los iba a empezar a acosar.
el mundo se iba a volcar a ellos, se iba a tratar de tragarse los vivos por causa de que eran los escogidos del Padre. Y estaban recibiendo una tarea de seguir extendiendo el reino de Dios, llevando la palabra de Dios, y el maligno, ellos iban a ser, hermanos, ellos iban a ser, ¿verdad?, la presa del maligno y del mundo. La mira del enemigo y sus demonios y de toda la opresión iba a ser sus discípulos. Necesito protección por ellos, Señor. Protégelos, guárdalos. Pero la oración de Jesucristo, hermanos, no era con el propósito de que fueran librados de la aflicción. No era a propósito para que fueran librados de la aflicción ni de la opresión del maligno, sino para que lograran permanecer firmes, confiados, siendo fieles a Dios en medio de la persecución. Ese es el contexto de su oración. No los quites del mundo. No los quites del mundo, sino guárdalos del maligno. Les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Si tú eres una persona, hermano, que ha recibido a Cristo como suficiente Salvador, eso te hace un discípulo del Señor. Eso te hace un discípulo del Señor. ¿Y sabes qué? No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Los discípulos del Señor no son compatibles con el mundo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Mis discípulos no son compatibles con el mundo. Así como el mundo aborreció a Jesucristo, hermanos, solamente por esa causa, dice, a ustedes también los va a aborrecer. Y sobre todo, hermano, de que estaban recibiendo esa comisión, esa tarea, y iban a empezar a predicar el evangelio, el mundo se les vendría encima. Así como tú me enviaste, dice, yo también los he enviado a ellos. Y ahí hay una gran verdad que quiero compartirte en esta mañana. Así como tú me enviaste, Señor, yo los he enviado a ellos. Pregunta es, ¿cuántos discípulos del Señor hay aquí? No levantes tu mano. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? ¿Sabes qué? Si tú eres un discípulo del Señor, un hijo de Dios, alguien que alguien que ha sido alcanzado en arrepentimiento y fe, si tú eres un discípulo del Señor, tú eres un misionero. Como tú me enviaste, yo les he enviado a ellos. Eres un misionero de Dios. Eso es lo que eres. Y eres enviado ¿a dónde crees, hermano? Algunos, ¿verdad? A lo mejor queremos ir a Japón, a la China, no sé, a algún otro país para evangelizar. Pero no. Dios te ha enviado como misionero en el entorno en el que Él te puso a vivir. Es decir, en tu barrio, en tu escuela, en tu trabajo, en tu negocio, con tu familia, en San Agustín y Atareni, en Santa Lucía. Ahí eres misionero de Dios. Y Dios ya te envió. No esperes que te envíe el liderazgo de esta iglesia. Esperamos que un día sí salgan de aquí misioneros, ¿verdad? Que vayan a predicar el evangelio a otros lugares. Pero ya, el misionero de misioneros te comisionó como misionero al mundo, en el lugar que tú ya te encuentras. Y te dio el Espíritu Santo, hermano. Toda la capacidad para hablar del evangelio. Qué hermoso Dios, ¿verdad? Pero, como misionero y discípulo del Señor, la persecución, la opresión, es parte del paquete de la salvación. Cuando tú compras un paquete, ¿verdad? El paquete ese de Easy,
que te ponen ahí que vienen no sé cuántas llamadas ilimitadas y que no sé cuántos canales y no sé cuántos megas y no sé qué. Pues el plan de salvación, ese paquete del plan de salvación viene incluido a la persecución y la opresión. Es gratis. Es un plus. Viene incluido ese paquete, viene incluido en el paquete. Ahora, la única razón, hermanos, ojo con esto, la única razón por la que tú y yo estamos perseverando para correr la carrera de fe, la única razón es porque Dios el Padre ha estado contestando la oración del Hijo para que tú seas guardado del maligno y del mundo. Esa es la única razón por la que podemos estar firmes ahora, hasta ahora. Él sigue orando por ti, hermano. Jesucristo sigue orando por nosotros. Si yo me olvido de orar por ustedes, hay alguien que no se olvida, hermanos, que es Cristo, el sumo sacerdote, orando por todos nosotros. Él continúa orando por nosotros. Él pidió: no los quites del mundo. Él dice: en el mundo van a tener aflicción. Cuenta un pastor que un día se presentó un agente de ventas en su oficina y le compartió de un proyecto asombroso que era de un proyecto de unas casas o un conjunto habitacional donde solamente iban a vivir cristianos, puro cristiano nada más, no iba a haber nadie más que no fuera cristiano, viviendas exclusivas para cristianos. Y le dijo: mire, ahí usted va a poder abrir las ventanas, dejar las ventanas abiertas, las puertas abiertas, su coche afuera, no necesita de poner alarma, el vecino no lo va a molestar con la música mundana a todo volumen, puro cristiano. Y el pastor le dijo: mire, no estoy interesado, porque ese no es el propósito de Dios. No los quites del mundo, no los quites del mundo, guárdalos nada más. También el Señor pidió por santificación por sus discípulos en el versículo 17 al 19. Santifícalos en tu verdad. Dice el 17: tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo, y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Se me quedó grabado cuando dio, esa vez no, la vez que le tocó al hermano, lo vi por el Face, porque todavía no estaba aquí yo. Él habló de qué es lo que significaba la palabra santidad o santificar. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Qué significa santidad o santificar? Le enseñó Adolfo. Santidad es la palabra apartar, ¿verdad? Eso es santificar. Es la palabra apartar. Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En ello yo me santifico. Entonces, santificar significa apartar, poner algo aparte para uso exclusivo del servicio de Dios. Estos micrófonos, todo lo que tú ves aquí es para uso exclusivo de Dios. Tú, amado hermano, que Cristo te salvó, te alcanzó, te perdonó, tú has sido también santificado, apartado para el uso exclusivo de Dios. Eso es lo que tú eres, un santificado, alguien que ha sido apartado para el uso escogido de Dios. Ahora, hay algo que quiero decirles, que todos nosotros, todos estamos en un proceso de santificación, todos. Algunos van más adelante que otros, pero todos estamos en un proceso de santificación. Es progresivo, cada vez estamos muriendo más al pecado, apartados del pecado, cada vez más, cada vez se está pareciendo más a Cristo. Cada vez está siendo más parecido a Cristo. Y la única fuente, checa esto,
La única fuente que Dios ha provisto, la única fuente para santificar a sus escogidos es la palabra de Dios. No es que nos vayamos a vivir en un barrio cristiano o nos vayamos a las montañas, no. Es la palabra de Dios la que nos va a santificar a cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice en Romanos 12:2, no te conformes al diseño o al molde de este mundo, sino transfórmate conforme la transformación de tu entendimiento. ¿Cómo te vas a transformar? ¿Cómo vas a cambiar la manera de vivir y pensar? A través de esto, la Biblia. La Biblia va a cambiar tu manera de pensar, te va a transformar, es lo que dice la Biblia. Te va a santificar, te va a renovar el entendimiento y viviremos de esa manera, continuaremos viviendo de esa manera. Entonces, esto quiere decir, amados hermanos, que si la palabra de Dios es la única fuente o el único instrumento para la santificación del cristiano, esto quiere decir entonces que cada vez que tú vienes a un servicio, cada vez que tú vienes a un servicio dominical, cada vez que vienes al discipulado temprano en la mañana, cada vez que tú vienes a la reunión de jóvenes, a la reunión de mujeres, cada vez que tú tomas la Biblia en tu casa y oras y Dios toca tu corazón con una palabra, hermano, y te lleva en arrepentimiento y te aparta más y te hace más santo para el Señor, ¿qué está ocurriendo? Dios Padre está contestando la oración del Hijo en tu vida. Santifícalos en tu verdad. Por eso te digo que Jesucristo sigue orando por todos nosotros. Vivir en santidad para el creyente, hermano, no es una opción. No hay vuelta, no está bajo negociable esto de vivir en santidad. Es la manera en la que se debe de vivir. Jesucristo dice en su palabra: sed santos, dijo el Padre, porque yo soy santo. Y por último, gracias a Dios, por último, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ya tienen hambre. Ya empiezan a oler las ollas allá afuera, ¿verdad? Ya quieren comer. Y el calor también. Ahorita comemos, no se preocupen. Ya voy a terminar. Él ora últimamente por unidad. Y creo que acompañes a leer el versículo 20. Dice: pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa, de nuevo dice él, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Por último, el Señor Jesucristo ora para que sus discípulos permanezcan unidos. Quiero que permanezcan unidos, que estén constantemente unidos, que estén siendo perfeccionados en unidad, así como tú, oh Padre, y yo somos uno. Wow. Esto, ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que su iglesia pueda tener una relación de intimidad inquebrantable, indisoluble, como la tiene el Padre y el Hijo? ¿Cómo es posible? Bueno, Jesucristo está orando por este tipo de unidad. Quiero que esta unidad
inquebrantable, indisoluble, íntima, perfecta que tú y yo tenemos, la tengan ellos. Sorprendente, ¿eh? Pidió lo imposible el Señor Jesucristo, ¿verdad? Todos nosotros somos un mundo andando, ¿verdad? Una cabeza es un mundo. Tenemos ideas y un montón de cosas, pero mira, hermano, Dios se está encargando y se seguirá encargando de que tú y yo en Comunidad Gracia Redentora sigamos caminando y marchando en unidad. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, hermanos, tiene la capacidad de traer esta unidad. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo que está entre nosotros. Efesios 4, con esto termino. Efesios 4. Dice Efesios 4: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, esforzándose. Eso sí es lo que podemos hacer tú y yo. No podemos producir la unidad de la cual Jesucristo ora al Padre, porque esa unidad solamente la produce y nos capacita el Espíritu Santo para que el cuerpo de Jesucristo se mantenga unido. Pero nuestra responsabilidad sí es esforzarnos, intencionalmente esforzarnos, esforzándote por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en la misma esperanza, vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos los que está sobre todos y por todos y en todos. A nosotros nos une como cuerpo de Cristo el bautismo, la fe, todo eso que ha mencionado el apóstol Pablo. La fe, el bautismo, un solo Dios, un solo Señor, todo eso nos une. Pero lo que nos mantiene unidos, hermanos, como cuerpo de Cristo, y Dios sigue contestando esta oración para que el tipo de unidad similar entre la Trinidad pueda ser una realidad en su iglesia. No de manera perfecta, imperfecta, pero sí podemos ver la unidad del Señor en el cuerpo. Quiero terminar con esta pregunta, amados hermanos. Preguntémonos en esta mañana, ahí donde tú estás, preguntémonos. Y esto es importante. ¿Qué tanto he hecho o he dejado de hacer para contribuir, estimular o estar solícito para que en Comunidad Gracia Redentora sigamos en unidad? ¿Qué tanto he hecho o he dejado de hacer para estimular al resto de Cristo a la unidad? Yo estuve meditando en esa pregunta, hermano, y tuve muchas respuestas. Se las entregué al Señor. ¿Sabes lo que ocurre cuando tú y yo somos movidos por Dios a través del Espíritu Santo para contribuir a la unidad de esta iglesia local? ¿Sabes lo que está ocurriendo? Según el contexto de Juan 17, el Padre está contestando la oración del Hijo. Es lo único que está ocurriendo. Cuando tú y yo somos movidos y estimulados para contribuir a la unidad de esta iglesia local, el Padre está contestando la oración del Hijo. ¿Y qué va a suceder, hermano? Dice, entonces el mundo va a conocer que tú me enviaste. Lo dice 2 veces. El mundo va a conocer, va a creer que tú me enviaste. Cuando el mundo vea esto, hermanos, en Comunidad Gracia Redentora, San Agustín, Yatarelli, Santa Lucía, colonias colindantes aquí, van a decir, algo está pasando en Comunidad Gracia Redentora. Algo está pasando ahí. Dios está cambiando a esa gente. Algo está sucediendo en ese lugar.
¿Qué está sucediendo? Bueno, el mundo se está dando cuenta, como dijo Jesús, que el mundo crea que tú me enviaste a mí. El mundo va a decir, sí, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta al cambio que están pasando esta gente que se reúne allí. Tiene que ser Dios. Voy a pedirte que te pongas de pie, hermano, ahí donde tú estás. Si puedes ponerte de pie, ponte de pie. Y medites en esto que acabamos de predicar. Son 6 años de este lugar.